Tras un amplio triunfo ante Janet Jara, José Antonio Kast fue recibido cerca del mediodía por el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Mientras tanto, el presidente electo ya trabaja en la conformación de su gabinete para abordar lo que fue el triunfo de Kast y lo que se espera para los próximos días y meses. Nos acompañan dos analistas para ahí aterrizar lo que han sido estas primeras horas. Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, y Gustavo Campos, investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Gonzalo, Gustavo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Nicolás. A ver, vamos con las primeras horas y los gestos, que uno dice que bueno tener estos gestos de la República, ¿no? El llamado por teléfono fijo. Yo creo que ya más adelante el teléfono fijo vamos a tener que dejarlo en el cajón, pero está bien. Teléfono fijo, el presidente actual. La tradición. La tradición, las tradiciones hay que mantenerlas, pero se pueden ir reformando. El celular no sería malo. En la reunión el día de hoy, llega al Palacio de la Moneda, la transición. ¿Esto va a ser permanente o estos vientos y aires de que, bueno, llegó el presidente electo, José Antonio Kast, el cambio, la alternancia nuevamente? Gonzalo, primero tú, ¿cómo lo ves? Bueno, primero valorarlo, ¿no? Nosotros de repente estamos demasiado acostumbrados, a estas tradiciones, pero desde afuera, me tocó hablar en la mañana, recordemos que con la televisión en Córdoba, ¿no? En Argentina, que al lado, ellos tuvieron su transmisión de mando, ¿no? Sin el presidente. Sin el presidente. ¿Ah? Sin el presidente saliente, digamos. Sin el presidente saliente, no Brasil entregó el también. mando. En Brasil igual, o sea, valoramos y uno tiene que valorar lo que tiene y a veces no acostumbrarse tanto, decirle son tradiciones, como dices tú, de respeto mutuo. Ayer la propia llamada, más allá de la anécdota de esto del teléfono fijo, ¿no? Pero que ya nadie tiene en su casa teléfono fijo, pero bueno, el presidente electo y el presidente Boric no hablaron por teléfono fijo. Los discursos también es un tema y vamos a ir ampliando en eso contigo, Gustavo, ¿no? Sí, yo creo que los discursos, pero valorar las tradiciones y sobre todo valorar algo, la honestidad, ¿no? No hubo sonrisa en la llamada. No. No estaban simulando algo, ni amistad, no, fue bastante honesta, una llamada directa, se pusieron de acuerdo, cada uno en su rol. En las imágenes para la televisión en La Moneda, cuando lo recibe el presidente, tampoco uno diría, pero muy cordial, digamos. Cordialidad y sobre todo, las elecciones a veces son momentos tensos, pasó la elección y las señales de normalidad, de conversación, de muchas veces ese desencuentro que producen las elecciones, quedan de lado, claro. Empieza el trabajo y el propio presidente, ¿no? Boric le dice, hay cosas que yo tengo que transmitirle al presidente electo porque son de Estado y tienen que ver con tareas, ¿no? Que hay que cumplir. Interesante eso, Gustavo, y somos otro punto, lo que decía el presidente en el punto de prensa que dio luego, ¿no? De la reunión con el presidente electo. No es ningún misterio que estamos en la antípoda, lo que puede ser Boric, lo que puede ser Kast y Boric. Pero eso no obsta de que finalmente hay que ver en lo que es el bien de todos los chilenos y chilenas. ¿Eso se puede mantener con lo que va a ser la oposición y el oficialismo, esta nueva alternancia cada 4 años? ¿Cómo lo ves? Bueno, estamos muy encima del resultado, ¿cierto? Me estoy adelantando muchísimo. Yo quería agregar a lo que sí, señalaba Gonzalo, que no se nos olvide el rol del CERVEL. Yo creo que la llamada telefónica es la guinda de una torta que se construye, digamos, con un proceso electoral que a las 8 de la noche ya nos tenía, 8:30, con bastante claridad y confianza. Si el CERVEL no te hace la pega que hace siempre, no tenemos estas cosas que estamos comentando. Esa llamada no tiene ningún sentido. Entonces yo agregaría que esa es la guinda de una torta que se construye a lo largo del día con un proceso electoral impecable. Ahora, volviendo a tu pregunta, Nicolás, efectivamente, ¿es posible mantener este ambiente? Sí, yo creo que los primeros días, en la medida en que se entienda que el traspaso es una necesidad para la República, para la continuidad del funcionamiento del Estado en general. ¿Qué puede pasar en el camino? Que evidentemente el presidente entrante sienta que se necesita alguna información que no recibe, que los equipos empiecen a resentirse en el camino, pero eso es propio de un proceso electoral y un traspaso de gobierno. Pero ojo, porque aquí la historia reciente es bien compleja. O sea, tenemos un candidato, José Antonio Kast, y su grupo, que decían que la DIPRES mentía, que el ministro de Hacienda mentía, que ocultaban información. Y aquí vamos a tener que traspasar la información de uno u otro lado. Bueno, dicho y hecho, hay mucho trecho a veces, pero es difícil ese antecedente de hace, ¿cuánto?
3 meses, 2 meses? Bueno, la diferencia está en el caso de José Antonio Kast en dejar de ser candidato y convertirse en presidente electo. Okay. Y eso lo pudimos ver a propósito del discurso que él entregó, que es de unidad, que es bastante conciliador, y ponerse en el rol de ser presidente de todos los chilenos, y eso naturalmente que implica un tono distinto también en recibir el gobierno. ¿Gonzalo? Son señales, se nota. Por ejemplo, el famoso tuit del presidente Petro de Colombia, ¿no? Si hubiera ocurrido hace un mes atrás. ¿Habría una nota de protesta? ¿Quién sabe? Tenemos las dudas, pero ya era el presidente electo, opera el espíritu republicano, opera el espíritu de poner a Chile por delante, ¿no? La Cancillería hace rápidamente su trabajo, los propios diputados republicanos no hacen cuestionamiento de nada, sino dicen no nos corresponde, es un presidente extranjero, le corresponde a la Cancillería. Son gestos, ¿no? De que, lo que pasa es que, Nicolás, llevamos 6 años en ciclo electoral. Sí, claro. Entonces, a rato, pareciera ser que lo electoral, que exacerba la diferencia, naturalmente, ¿no? Era lo normal. Porque capaz que el próximo año terminemos echando de menos unas elecciones. Llevamos 6 años en eso, ¿no? Sí. Ahora viene la pausa. Empezamos a acostumbrarnos también a esto, ¿no? A este tipo de gestos que hablan, ¿no? De un Estado que funciona, de la capacidad de ponerse de acuerdo y de poner a Chile por encima, ¿no? De las legítimas diferencias. Y también con una diferencia, lo comentaba con algunas personas durante la mañana, ¿no? Ustedes decían, claro, la diferencia de lo que puede ser tener los resultados a tiempo, o sea, muy temprano, estos gestos, con otras democracias, con otros países. Pero con una diferencia también que no sé si nos juega a favor o en contra, que es el tiempo que se demora el presidente electo en llegar al Palacio de la Moneda. Marzo. Estamos a diciembre. 90 días. 90 días. Antes era menos porque la segunda vuelta en enero se cambió. Pero esos 90 días en términos de definir el futuro gabinete, de hacer el traspaso de información. Gustavo, ¿cómo también se va generando esto? Porque tiene a 2 presidentes, el electo y el vigente. Sí, se genera una cohabitación, digamos, en la opinión pública del gobierno que está dejando, que pierde completamente o mayoritariamente el control de la agenda, porque hoy día, veamos el día de hoy, las miradas han estado todas sobre el presidente electo y puede parecer mucho tiempo en términos de esa exposición. Sin embargo, armar un gobierno, un equipo, por mucho que se haya sido muy optimista, se haya empezado un poco antes de la elección de ayer, es un proceso muy complejo. Estamos hablando de cerca de 900, 800 cargos de designación directa, conocer el aparato público. Por lo tanto, yo creo que en la moneda chica, esos 90 días se van a hacer bastante pocos. Gonzalo, y ahí obviamente, ya nos pasa a nosotros desde el día de hoy, entrevistado que viene, entrevistado que encontramos, el que llega a la moneda chica o acá, ¿está disponible? Es una pregunta que entra de cajón. Hay muchos que no digan, oye, pero a todos les preguntan si está disponible o no. Es que puede ser, ¿o no? Sí, ¿Está disponible? Esa especulación va a estar, ¿no? Te pregunto si está disponible. No, yo estoy muy feliz de académico de la Universidad del Desarrollo. Oye, pero esa especulación va a existir, vamos a estar conversando de eso. Es también la primera evaluación, porque va a ser la primera gran decisión del presidente electo José Antonio Kast. Sí. Su gabinete va a ser el primer test a evaluar cómo va a construir ese gabinete. Más técnico, más político. Mirando más técnico. La primera vuelta, el 22%, mirando más el 58% de la segunda vuelta. ¿Con qué amplitud? Ayer tuvo un discurso de amplitud, ¿no? Reconoció, quería que todos formaran parte, convocó incluso a la oposición al acuerdo nacional. ¿Eso lo vamos a ver en el gabinete o no lo vamos a ver en el gabinete como señales? A ver, perdona, y te agrego otro elemento también. Un gabinete, un primer gabinete de un gobierno de emergencia, como ha conceptualizado José Antonio Kast. Absolutamente, porque el gobierno de emergencia le pone foco a 2 tareas que son prioritarias, no solo para el presidente electo José Antonio Kast, sino para los chilenos, ¿no? Seguridad en todas sus vertientes, ¿no? Migración irregular, crimen organizado, delincuencia y también crecimiento económico, / desempleo, costo de la vida. Ese es el gobierno de emergencia y además permite que personas que piensan distinto trabajen juntos en función de esas 2 labores. Quizás en otras tienen diferencias, pero en esas 2 están dispuestos a trabajar juntos y avanzar. Gustavo, y en ese punto uno ve espacio para Chile Vamos. Se ha dicho, y lo dijo en algunas entrevistas José Antonio Kast, o Arturo Esquella, me imagino, en su minuto, no tenemos la cantidad de gente para llenar 3.500 cargos públicos, digamos. Y aparte por una señal de que aquí tenemos que ampliarnos a Chile Vamos, a Amarillo Demócrata. Era bien, llamaba la atención ver hoy día Jimena Rincón, Carlos Maldonado, que no digamos que eran del origen y están ahí en la foto con José Antonio Kast. ¿Cómo se va rearmando también eso? Bueno, el principal desafío, aparte de armar un equipo, es que este proyecte unidad, como decía Gonzalo, en un contexto de emergencia, pero también que dé gobernabilidad.
Por lo tanto, este equipo hay que construirlo mirando los equilibrios de fuerza en el Parlamento. Es difícil pensar un gobierno de José Antonio Kast sin la presencia de Chile Vamos, no solo en los ministerios y servicios públicos, sino yo me atrevería a decir incluso en su comité político, porque en definitiva ahí hay un voto, una cantidad de votos importantes en el Parlamento. Déjame interrumpir ahí. Es lógico que siempre se dice que en los ministerios llegan los mejores, pero sabemos que, ya a nadie le vamos a sorprender a estas alturas del partido, que los partidos van pidiendo también su espacio. O sea, si uno parte en el primer gabinete siendo republicano, debería mantenerse gran parte del periodo, quién sabe. Ahora, lo que ha pasado también en el gobierno del presidente Boric. Pero eso que tú dices, Nicolás, que yo comparto, es natural que ocurra. Es natural. La pregunta es si los partidos tienen efectivamente cuadros idóneos para ocupar esos cargos. Ya. Ese es el rol que juegan los partidos políticos hoy día en el sistema. Es decir, proveer personas preparadas que den ciertas garantías ideológicas al gobierno de turno para ocupar determinados cargos. Ese es su rol hoy día. Por ejemplo, siempre, insisto, vamos a ver, está disponible o no, quién puede ser, van a salir nombres por todos lados. Y uno de los primeros que siempre es bien llamativo es Hacienda, economía, clave, digamos, en esta campaña. Y ya suena alguien que ni siquiera está en Chile, que está en el gobierno de Javier Milei, y mañana hay viaje a Buenos Aires del presidente electo, José Luis Daza. Y puede ser que no sea el único que suene, ¿no? No, claramente no. O sea, partiendo También se ha mencionado, por económico. ejemplo, solo poner un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Derribar todos los mitos y tener la primera ministra de Hacienda, Rosana Costa. ¿Cómo? Perdón. Es que Tener me- la primera ministra de Hacienda, ¿no? Ah, claro, romper Rosana el Costa. paradigma, digamos, Sí, pues. como ya sucedió con Interior en este gobierno. Claro, entonces hay especulación, va a haber, hay personas capaces. Yo creo que el elegir a los mejores no quita que exista un equilibrio también. Como decía muy bien Gustavo, todos los partidos van a poner sus nombres a disposición del presidente electo para que pueda elegir y formar el equipo. Ahora, ese equipo tiene una tarea clara. O sea, esta unidad no es en el aire, no es la unidad para hacer gobierno, es la unidad para realizar esa tarea y eso también, de alguna manera, construye un perfil de las personas necesarias para avanzar en esas materias. Déjame hacer un paréntesis. Yo mencionaba Argentina. Mañana viaja el presidente electo junto a invitados, entre ellos el presidente Quiñenco, Vicecorp, Sofofa, Susana Jiménez de la CPC, que hablábamos recientemente. El primer viaje como presidente electo, el primer gesto, digamos, en la región. El primer viaje como presidente. Argentina, ¿qué te parece? Y voy de nuevo con Gustavo. Bueno, no hay que retroceder mucho. El primer destino del presidente ya asumido, Gabriel Boric, fue Argentina también. Fue a ver al presidente Fernández en ese minuto, ¿no? Toda la razón. Caminaron juntos, distendidamente, en un momento, conversaron, era un aliado. Ya asumido, eso sí. Fue asumido ya el presidente Sí, Boric. por eso fue ya... Era Aquí hay una presidente. claro que está bien. Aquí, el presidente electo. La primera señal, pero si uno toma, ayer una de las notas de un discurso largo, ¿no?, del presidente electo, una hora, tuvo varias señales. Una de estas dijo, a partir de mañana. Lo que llama la atención, porque estábamos conversando recién, oiga, usted asume 90 días más como presidente. Y él dijo, a partir de mañana va a haber señales. Y resulta que ha cumplido, ¿no? No solamente con las señales de las visitas hoy día, la coordinación con los partidos, mañana parte Argentina, se reúne con Javier Milei y, de nuevo, no una visita protocolar, va con empresarios que tienen intereses en Argentina, intereses en Chile. Que de hecho yo le preguntaba a la presidenta de la CPC si esto había sido planificado anteriormente, porque las encuestas hablaban de, y dijo, no, esto sí, las últimas horas me llama a hacer la maleta. Sí, y además que no debe ser, Argentina está a una hora y media, Sí, hasta claro. Buenos Aires. Sí. La disposición con el gobierno argentino es una oportunidad para Chile. Javier Milei tiene todavía por delante gran parte de su mandato. El encuentro entre los dos países, tienen intereses comunes. O sea, hay de verdad una potencialidad ahí de construir algo, y esta señal de que las cosas no son para 90 días más, sino que son para mañana. Yo creo que esta es la primera señal que da el presidente electo José Antonio Kast, no la última, de aquí a los 90 días de transición. Gustavo. Sí, yo estoy de acuerdo con Gonzalo. De hecho, esta señal viene a materializar esta idea de la urgencia, de la rapidez con la que hay que actuar. Ha congregado a actores público-privados, los que pensamos van a ser sus asesores o autoridades que lo acompañen, pero además gente del sector empresarial, y por lo tanto en 2 días ya sabemos que tiene una agenda internacional, aunque sea muy cerca. Pero te da conversa, una- perdón, hablar de un gobierno de emergencia y una de tus primeras medidas sea ir a Argentina. Es Hablar que, de economía y seguridad, ok, pero ir a Argentina. Es que, bueno, yo creo que es lo natural teniendo la frontera que tenemos, y además es lo inmediato una agenda económica bastante clara con Argentina. Me parece que
que es bastante coherente lo que él está haciendo y Hay es una coherencia señal ahí. muy concreta. Sí. A ver, porque también... O sea, uno puede Perdona, especular dale. con la agenda, pero Sí. yo creo que la agenda, recorte fiscal, va a estar en la conversación entre Kast y Milei de todas maneras. Porque Milei ya hizo Porque eso. Milei ya hizo el recorte fiscal, cómo lo hizo, con qué experto. Esa conversación va a estar. Va acompañado además de Quirós, el hombre que va a estar a cargo del recorte fiscal en Chile. Va a tener una reunión con su par en Argentina, sin duda que la va a tener. Experiencia, aprendizaje, los errores, cómo se hizo. Yo creo que, de nuevo, es la señal del primer día. Alguien dirá, oiga, pero lo podrían haber hecho por Zoom. Sí, es verdad, es la modernidad, pero es mucho más potente la señal y el hito político. Bueno, lo estamos comentando ahora. Interesante eso de las el viaje. señales cuando, y vuelvo a lo que yo comentaba, ¿no? A diferencia de otras democracias, el periodo de instalación es bien largo, 90 días. En Estados Unidos son 60 días. Son 60 días. Mira, no es tanto. Sí, pero con una diferencia, ¿no? Porque el periodo electoral de ellos es noviembre y asumen en enero. Es bastante largo. Que, salvo las vacaciones, las mini vacaciones que tienen ellos de fin de año, es el periodo, es como que la tuviéramos nosotros entre junio y agosto. Y ¿no? déjame ir al punto, porque hay un plazo en que José Antonio Kast llega a la moneda el 11 de marzo, en que, claro, ustedes dicen las señales, estoy muy de acuerdo, ¿cuáles son las señales? Pero las señales uno diría, bueno, ¿cuáles son los anuncios? Es bien, no incómodo, pero sí se hace complejo que cuando hay dos presidentes, como hablábamos, cohabitando lo que es esta república, el presidente electo que va a llegar en marzo empiece, bueno, yo el primer día, cuando llegue voy a hacer esto. Se genera un conflicto, digamos, con la administración, no conflicto, pero sí como un problema con la administración actual. Sí, pero yo pienso que en eso la principal señal que vamos a ver, más que medidas concretas, va a ser el nombramiento del mismo gabinete. Antes de las medias, porque las medias igual también se saben, digamos, ya se han mencionado en campaña. Se conoce y por lo tanto lo que importa más es quiénes la van a llevar a cabo, porque ahí además con esos nombres, con esas figuras vamos a tener claro los énfasis, los enfoques, qué tan amplio, como decía Gonzalo hace un rato, es la convocatoria que realiza el presidente electo. Por lo tanto, ahí uno puede desprender cómo se van a materializar esas medidas que hoy día están en un par de frases en un programa. Ahora, ¿cuáles tienen que ser las primeras? ¿O creen ustedes, le hago la pregunta a los dos, comienzo contigo, Gonzalo, las primeras medidas a partir del 11 de marzo ya? Y con la composición, porque muchas van a pasar, ya sea por lo administrativo, se ha mencionado, pero tienen que pasar por tema legal, por el Congreso, por el nuevo Congreso que asumirá también el próximo año legislativo. Entiendo que el propio lo dijo el presidente electo, una parte sí, otra parte no, no necesario. Tiene un plan ya para los 90 días, es un programa que ha trabajado el hermano Bernardo Fontaine, entre otros. Bernardo Fontaine, ¿no? Se lo va a entregar, entiendo que durante esta misma semana, lo más probable cuando a su vuelta a Argentina, le van a entregar ya el plan de los 90 días. Tiene tiempo pero para fueron 100 revisarlo. días, que siempre se ha hablado, como, es muy norteamericano eso, pero los primeros 100 días o el balance, aquí no es el plan de 90 días. Sí, 90 Habrá que días. preguntar por qué. Bueno, calza con el calendario que los 90 días son más o menos 3 meses, ¿no? Del 11 de marzo. Yo creo que son las señales de urgencia, un poco lo que conversábamos antes, son importantes. Si bien, y tiene razón, nada va a florecer antes de que se haga el trabajo, ¿no? No va a haber frutos antes de la cosecha. Dijo que el próximo año va a ser un año muy difícil. Sí, pero esa cosecha va a llegar solo en la medida que existe una siembra organizada, pero esas señales que estamos viendo, ¿no? Son las que le van a dar oxígeno, le van a extender esa luna de miel o van a permitir algo muy simple, ¿no? Desde la comunicación política, que la autoridad, no solo la autoridad tenga claro el plan que quiere y los tiempos que tiene, sino que también los ciudadanos lo entiendan, ¿no? Y para eso existe todo este tipo de señales de que se está trabajando con urgencia, que existe un plan, que va a haber un equipo preparado y que lo puede evaluar en cada uno de los momentos, no necesariamente al final, sino que en cada uno de los momentos. Ahora, va a haber un periodo de tensión, porque Nicolás, tú tienes razón. Yo creo que el periodo de mayor tensión no va a ser ahora, va a ser en enero, porque enero es el último mes legislativo del presidente Gabriel Boric. Él tiene al menos 2 proyectos emblemáticos. Uno, el FES. Ahí, unos dicen, oiga, pero ya hay un presidente electo, hay de alguna manera otra mayoría, hay una lógica distinta de conversación, pero también hay una oportunidad. Yo no me olvido, antes de irse, el presidente Sebastián Piñera, en enero del 2022, es decir, ya elegido el presidente Gabriel Boric, ya era presidente electo, aprobamos en el Congreso, y digo aprobamos porque fuimos todas las fuerzas políticas, la pensión garantizada universal, algo que hoy día todos dicen amar, defender, y ahí está. Se logró en ese último mes que parecía un mes perdido. ¿Gustavo? Sí, yo quería retomar el concepto de la luna de miel. Okay. La luna de miel
va a durar en la medida en que la ciudadanía, la opinión pública sienta que el gobierno está actuando. Probablemente no se va a solucionar el problema de la delincuencia, no se va a mejorar en 90 días completamente el tema de la inmigración, pero si la ciudadanía percibe un equipo de gobierno trabajando de manera concreta en aquello, va a por lo menos tener mayor tolerancia, digamos, a esperar estos frutos que se deben cosechar en un tiempo un poco más largo. Bien, seguimos analizando entonces tras los resultados del día de ayer. Gonzalo, Gustavo, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Gracias a ti. Que esté muy bien.